En sintonía con la ciencia y la tecnología. Un programa de la Secretaría de Investigación y Posgrado. 88.5 FM y 190 AM. Radio Universidad. Síguenos también en Facebook y Twitter. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido a este programa En Sintonía con la Ciencia y la Tecnología. Nos da muchísimo gusto que el día de hoy, 12 de marzo de este 2015, esté con nosotros en este su programa En Sintonía con la Ciencia y la Tecnología. Como siempre, transmitiendo a través de Radio Universidad del 88.5 de FM y recordándole también que este programa se retransmite los sábados por AM a través del 1190 de AM. Esta estación que es Radio Universidad, por supuesto que nos encanta, nos gusta que usted con nosotros, que nos escuche. Y en este mes de marzo, que como usted sabe, todos los jueves de este mes de marzo vamos a tener aquí a grandes mujeres, talentosas mujeres de esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que se han destacado por su trayectoria en la investigación científica, en la investigación tecnológica, en la formación de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. La verdad que mujeres que aparte también tienen una vida personal, que son mujeres sustentables en toda la extensión de la palabra, que nos muestran precisamente cómo esta mujer del siglo XXI se ha desarrollado, cómo ha logrado saltar muchísimos desafíos. Y bueno, pues sin lugar a dudas, tanto a usted como a mí nos va a servir estos programas, y aparte nos van a hablar, por supuesto, del tema que ellas trabajan, del tema que ellas son expertas. Ojalá que se pueda comunicar al 826-1347 y también al Facebook En Sintonía con la Ciencia y la Tecnología, a través del Twitter @sintonía C mayúscula y minúscula T mayúscula, porque el día de hoy le vamos a regalar dos libros. Un libro del doctor Elvio Achinelli Gamba, que es acerca de la economía y bienestar social. También tenemos otro libro sobre poesía del doctor Norberto de la Torre, que se llama Mariposas Negras, si a usted le gusta la poesía. Y el día de hoy, hace ratito, nos acaba de dar una gran noticia nuestra invitada, que en un momento la voy a presentar. También nos va a regalar un curso de vehículos, precisamente aéreos no tripulados, que se va a dar en la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología. Así es que este curso es enfocado sobre todo a expertos en la ingeniería, expertos en cuestiones de informática, que tengan un conocimiento más cercano y que precisamente puedan aprovechar. A lo mejor nosotros, si somos de otra área del conocimiento, pues no podemos explotar todo lo que sería este curso, que es muy importante, que se va a dar del 23 al 27 de marzo. También le voy a invitar, por supuesto, a que nos hable, que se comunique con nosotros y que nos retroalimente en esta entrevista que de seguro a usted le gustaría. Y bueno, sin más preámbulo, voy a dar la bienvenida a la doctora María Guadalupe Galindo Mendoza. Doctora María Guadalupe, bienvenida. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Un gusto estar aquí. Bueno, me gustaría, doctora Guadalupe Galindo, que nos comentaras un poquito de tu trayectoria. Y digo poquito porque tienes una trayectoria muy amplia, muy extensa. Eres además también bastante joven. Pero ¿cuáles serían los elementos más importantes para conocer de esa trayectoria tuya? Bueno, lo más importante creo que es decir que estudiamos geografía, y entonces todavía hasta el día de hoy no sabemos a bien qué es lo que significa, ¿verdad? Mapas, ríos y montañas, y nos recordamos a nuestras clases. Entonces, estudié geografía en la UNAM y llegué a trabajar a la UASLP en el 2003 por la creación de Ciencias Sociales y Humanidades, la carrera de Geografía, Antropología e Historia. Oye, ¿dónde estudiaste el doctorado? Todo en la UNAM. Todo en la UNAM. Sí. ¿Eres de allá de la Ciudad de México? Así es, nací en la Ciudad de México. Ah, muy bien. Pero hace 12 años que estoy aquí en San estás Luis, aquí. entonces yo soy 100% ya potosina. Ya potosina. Además, ahorita estás colaborando precisamente entre la Facultad de Ciencias Sociales y la Coordinación. Así es, estoy docencia y tutorías y gente de licenciatura en Ciencias Sociales, que ahora ya es facultad, en la carrera de Geografía, en el posgrado de Ciencias Ambientales también, pero la investigación y los proyectos están ahí en el CIACIT, en la Coordinación para la Innovación y Aplicación de Ciencia y Tecnología. Y que aparte en esta coordinación, bueno, todos tus compañeros investigadores también muy destacados, y bueno, el doctor Hugo Navarro, que es quien coordina todo lo que es este gran laboratorio, pues siempre te presume, dice la doctora Galindo, la jefa Galindo, ¿verdad? Entonces, todos sabemos que tú tienes una gran trayectoria, y tienes sobre todo una gran trayectoria de investigación científica, también muy vinculada precisamente con instituciones.
Así es, realmente el doctor Hugo ha sido pieza importante, yo creo que no solo para mí, sino para un montón de investigadores en esta universidad. Él siempre dice que el límite es la imaginación y el trabajo de uno. Entonces, la principal labor es que desde que inicié la carrera de geografía me he preocupado por cuestiones rurales, por seguridad alimentaria, la geografía agraria, pero ahora que estoy ahí en el CIACID, pues la interdisciplina se ha hecho mucho más vasta con los físicos y con la gente de Fernando, ¿no? También Díaz Barriga, que han ampliado pues todo lo que hemos denominado pues geografía de la salud, geografía de las sanidades y paisaje epidemiológico. Geografía, perdón que te interrumpa, geografía entendida, ¿cómo la debemos entender? Como lo que nos enseñaron desde educación básica, primaria, secundaria, bachillerato, es decir, ese lugar en donde decimos las Islas Fiji, ¿verdad? Donde nunca vamos a ir, bueno, quisiéramos irnos a Australia, donde está tal continente, la evolución de la Tierra. ¿Cómo debemos entender la geografía? Sobre todo porque me acabas de mencionar algo que es tan importante, que esos temas rurales de la comunidad, de la sociedad y sobre todo de las poblaciones más vulnerables. Así es, 30% de la población en México vive en zonas rurales, son los más marginados, los más pobres en nuestro país, los más olvidados. Sí, mira, la geografía precisamente no es eso que nos enseñaron, por eso todavía es más rara, sobre todo en los países pues subdesarrollados, tercer mundo, en vías de desarrollo. Es una ciencia para toma de decisiones, se estudia el comportamiento de fenómenos sociales y naturales, pero además renace casi a mediados del siglo pasado con todo lo que es geopolítica, que México hace muy poquito, y geosistemas y tecnologías geoespaciales. Entonces, pues yo me dedico a lo segundo aplicado a la agricultura y en el Instituto de Geografía de la UNAM. Afortunadamente se creó uno de los primeros laboratorios en sistemas de información geográfica, sensores remotos, imágenes de satélite aplicados a ver esos, cómo se comportan todos los fenómenos sociales, políticos y naturales, ¿no? Entender ese paisaje que se tiene y tomar decisiones. O sea, tú das información para las políticas públicas que, bueno, en su momento, pues, que las quiera tomar, ¿verdad? Así es. Para que te des una idea, en Estados Unidos hay más de 300 escuelas de geografía. Apoyaron en la invasión a Irak, a Irán, en el Golfo. Hay una parte muy militarizada de la geografía. En México delimitaron las primeras fronteras del país, hicieron la división política de México, la regionalización, etcétera. Todo lo que tiene que ver con división política es hecho por los geógrafos. Y esa cuestión precisamente de esta geopolítica, pero también estas cuestiones geoespaciales, es una de las cuestiones, esta última, ¿verdad? La que más has trabajado, que esa parte muy novedosa que te ha hecho vincularte con muchas instituciones y que te han ubicado ya a nivel nacional como un referente para diversos temas a estudiar y a trabajar en el país. Así es, nos llevó a una cuestión de seguridad nacional ahora, que es todo lo que es seguridad alimentaria en cuanto a fitosanidad, plagas y enfermedades en la agricultura, que bueno, pues finalmente nosotros no estamos muy conscientes de dónde llegan nuestros alimentos, cómo se cultiva, lo que se necesita, pero además que estamos, igual que el resto de los sectores, implicados en cambio climático, desigualdad social, que ya norma las políticas internacionales. Entonces, ahí es donde estamos aplicando en tiempo real, en donde están las plagas y enfermedades en todo el país. Trabajamos desde 2009 con la Secretaría de Agricultura del Gobierno Federal, en específico con Senacica, que sería el Servicio de Sanidad y Inocuidad Agroalimentaria, que es más o menos la parte de salud pública en salud humana. Oye, y esta parte, por ejemplo, de estas investigaciones que has hecho tú y que sigues realizando y en esta vinculación, porque a veces Radio Escucha pensará que aquí la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se hace muchísima investigación básica y sí se hacen y afortunadamente da muchísimos resultados, pero esta investigación que tú haces, ¿qué tanto se ha aplicado? ¿Qué tanto se ha llevado a la práctica? Mencionaste esta vinculación con el gobierno, pero ¿qué tanto efectivamente sí se ha llevado a la práctica? 100% práctica, somos el corazón de la sanidad vegetal, aquí se toman decisiones de exportaciones e importaciones de toda la agricultura del país.
creamos 4 plataformas y 16 desarrollos tecnológicos para la Secretaría de Agricultura desde 2009. Hoy ya estamos en un proceso de transferencia donde todo lo que desarrollamos está aplicado precisamente en el programa de vigilancia epidemiológica fitosanitaria, que es lo que norma el comercio agrícola con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Canadá, pues los 12 tratados comerciales que tenemos activos. Oye, y en esta salud fitosanitaria, ¿cómo andamos aquí en San Luis Potosí? Híjole, ahí está la pregunta, ¿verdad? No somos un estado agrícola. La vocación primero fue minera, se quiso hacer algo en cuestiones agrícolas, sobre todo en la Huasteca, ¿no? Con sistemas producto como caña, café, hoy tenemos soya, cítricos. En la zona media. En la zona media tenemos pues también cítricos, algunas hortalizas, pero realmente estamos dedicando, aunque la superficie es importante porque es sobre todo por superficie cañera y citrícola, entre el 40 y 50% del territorio pues es agrícola, realmente el Producto Interno Bruto es muy poco. No estamos como Sinaloa, Sonora, donde se apareció la Revolución Verde, ¿no? Sí. Allá en Sonora, toda la costa del Pacífico. Entonces, realmente el Producto Interno Bruto y todo lo que le llaman agribusiness es muy poco. Realmente es el 20-30% de empresarios fuertes que logran un mercado fuera de del Estado. Del Estado. Oye, pero lo que consumimos, por ejemplo, aquí, los vegetales, las frutas que se cultivan aquí en San Luis Potosí, ¿qué calidad tienen en esta cuestión de plagas, en esta cuestión de insecticidas que se utilizan para terminar con las plagas? ¿Cómo podemos ubicarlo en el contexto nacional e internacional? Entre medio y bajo. Realmente no tenemos una cultura fitosanitaria, la gente de escasos recursos pues consume alimentos inocuos, la gran mayoría, regado con aguas negras, gran cantidad de plaguicidas, sobre todo porque eso mantiene precios bajos. Lo que tenemos en el tianguis y en los mercados pues obviamente son para acceso a clases bajas. Las clases altas entonces sí ya consumen otro tipo de alimentos que están en el supermercado, que tienen un tipo TIF o un registro sanitario fuerte, pero eso aumenta el precio de los alimentos y pues el exclusivo pues son tiendas súper orgánicas y todo lo demás, ¿no? Entonces realmente el consumo está diferido por clase social. Entonces San Luis está en la media, hay estados todavía con menos acceso, sobre todo los del sur, ¿no? Porque aquí en la capital existe ese imaginario que, bueno, una gran parte de lo que se cultiva, sobre todo en esta zona del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, tú dime si estoy en lo correcto, una gran parte sí es regado con aguas negras, pero otra parte también con agua de pozo profundo. Así es, sobre todo los que tienen mayor calidad pues ya salen del mercado del estado. Entonces, porque entonces no, eso equivaldría a los precios, ¿no? Eso es realmente lo que hoy siempre ha estado, pero hoy está más marcado en todo el proceso de seguridad alimentaria. Ya no es quién accede o no a los alimentos, que eso es lo que propone FAO, sino que lleguen con inocuidad y libres de plagas, enfermedades y residuos de plaguicidas. Y eso realmente es por clase social. Pues qué interesante, la verdad, lo que nos está comentando la doctora María Guadalupe Galindo Mendoza el día de hoy, en este jueves que tenemos, como les comentaba, este marzo de mujeres, la verdad, con una gran trayectoria en esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí y cuyas investigaciones tienen repercusiones en el ámbito nacional e internacional. Déjenme recordarle antes de irnos al corte que se comunique al 826-1347 a través del Facebook y el Twitter, porque el día de hoy, la verdad que es un regalo muy importante que nos está haciendo la doctora Galindo, que es un curso de vehículos aéreos no tripulados, ¿cierto? Sí, van. ¿Verdad? Y entonces, en el caso de este curso necesitamos, bueno, que nos llame para ver quién le interesa participar. Hay un lugar disponible que está ofreciendo la doctora Galindo, pero tiene que tener el perfil de ingeniero. Geomático, geógrafo, en computación, en informática. En informática. Bueno, así es de que si es psicólogo o si es comunicólogo, bueno, mejor no llame para eso. Pero para usted sí tenemos este libro de poesía Mariposas Negras y el libro del doctor Elvio Chinelli, que es sobre cuestiones de bienestar social. Ojalá que se comunique con nosotros y vamos a este corte. Radio Universidad, transmitiendo frecuencia modulada en sistema digital de alta definición. En internet, transmisiones.uaslp.mx/radio.html. Fanpage, Radio Universidad de San Luis Potosí Oficial.
Con motivo del 40 aniversario de la Feria Nacional del Libro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, este próximo viernes 13 de marzo a las 18 horas se presenta el libro Antonio Rocha Cordero, Etapas Inéditas, 1912-2012, de la autora historiadora Flor de María Salazar. Los comentarios estarán a cargo del muy destacado y reconocido historiador Pedro Castro Martínez. Acompáñanos, Patio de la Autonomía, aquí en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el edificio central. Próximo viernes 13 de marzo a las 18 horas. Regresamos a su programa En Sintonía con la Ciencia y la Tecnología. El día de hoy muy contentos porque estamos platicando en vivo ese día de hoy jueves, que hoy estamos dando los regalos. No se olvide, este programa ya grabado se va a retransmitir este siguiente sábado a las 10 de la mañana a través del 1190 de M, con el objetivo, de llegar absolutamente a todos los públicos. El día de hoy le recuerdo que estamos entrevistando a la doctora María Guadalupe Galindo Mendoza, una experta en geografía, que además forma parte de esta coordinación para la innovación y aplicación de la ciencia y la tecnología, uno de los espacios más importantes de los laboratorios nacionales que tiene nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí, coordinado por el doctor Hugo Navarro, nuestro querido doctor. Y platicando con la doctora Guadalupe, ojalá que me platiques sobre esa trayectoria que tienes tú, sobre esas investigaciones que haces en este momento, en esta coordinación, en este gran edificio que se encuentra, para que los radioescuches ubiquen, se encuentra en donde está el Centro Cultural Universitario Bicentenario, como yendo a la presa. Es el edificio más alto que está al ladito del Bicentenario. Tú tienes ahí tu gran laboratorio, pero es un laboratorio, ¿cómo se lo tiene que imaginar el radioescucha? Sí, porque siempre estamos pensando en cuestiones de biología molecular, en matraces y en microscopios y demás. Sí los tenemos, pero básicamente nosotros estamos mirando a través de las tecnologías de la información, de la comunicación, pero de los sistemas de información geográfica. O sea, pertenecen a ese grupo. Antes, para hacer mapas teníamos que entender astronomía, astrofísica y cosmografía. Hoy sabemos que con más de 1000 satélites de observación de la Tierra, y la constelación GPS, tenemos información hay satélites que demandan información cada media hora, cada 17 días, cada 10 días, ¿no? Pero además mucha gente que ya con smartphone y GPS está generando información en tiempo real. Entonces y el internet que vino a cambiar todo este asunto. Entonces el laboratorio tiene que ver con internet, con imágenes de satélite, puntos que 400 técnicos en campo envían, nosotros procesamos el modelado, tenemos 18 modelos de pronóstico corriendo, imágenes de satélite, etcétera, etcétera. Entonces es un lugar así de vigilancia epidemiológica. Digo, quisiéramos como la NASA, pero México no tiene ningún satélite de observación de la Tierra. Apenas la Agencia Espacial Mexicana está volviendo a repuntar, porque con el Tratado de Libre Comercio, y los tratados de Bucareli no nos daban permiso, ¿no? Con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos nos quitaron el crear armas nucleares y el estudio del espacio. Pero hoy, afortunadamente, el gobierno mexicano está volviendo a retomar este asunto. Y que es un proceso también que lleva su tiempo, ¿verdad? Sí, mucho dinero, inversiones, y ahora como está el planeta entero en crisis, pues sí está difícil. Pero ustedes entonces tienen ese laboratorio con toda esta información que les llega, que obviamente ustedes son los expertos en procesarla, en interpretarla, en decir cómo están ciertas circunstancias dependiendo del lugar, y solamente San Luis Potosí es a nivel nacional, a nivel internacional, ¿hasta dónde llegan sus alcances en estas observaciones? Así es, monitoreamos el país cada media hora por cuestiones climáticas, cada 10 días en imagen de satélite, y diario estamos recibiendo datos de 400 técnicos en campos especializados en plagas y enfermedades. Armonizamos con la Unión Europea porque mandamos el 6% del comercio agrícola, pero sobre todo con Estados Unidos, con el Departamento de Agricultura, porque en la década pasada o el siglo pasado hubo dos fenómenos importantes: la cumbre de Cancún en 81 y la cumbre de Río de Janeiro. Esas dos cumbres crearon un nuevo orden mundial, y que México no estaba fuera. De hecho, la primera reunión de Cancún fue sobre seguridad alimentaria, cambio climático y nuevas negociaciones agrícolas. Ahí cambiamos de aranceles a medidas sanitarias, es decir, ya cero impuestos en puertos, y diciendo si tenemos plagas y enfermedades podíamos exportar.
o importar cosas, pero sobre todo la exportación. Entonces eso ya le dio un rumbo completamente distinto. Los países desarrollados, pues obviamente quieren alimentos, ya son consumidores muy politizados, quieren alimentos libres de cualquier cosa, ¿verdad? Hormonas, residuos tóxicos, agua limpia, etcétera, y entonces por eso se dan esas medidas sanitarias y fitosanitarias, y eso implicó meter geógrafos o expertos que no necesariamente son los agrónomos, para que sobre desarrollos y plataformas mostraran que estamos libres de patógenos y permitir exportaciones. El más reciente, que tenemos que tener mucho cuidado, es la apertura con el mercado chino. Ahora que Peña Nieto estuvo allá y todo el gabinete, ayer precisamente se firmó el acuerdo con China, donde directamente de Jalisco a Yunnan está un vuelo directo, ¿no? Y China tiene más o menos entre 300 y 400 enfermedades que México no tiene, y la mitad no tiene cura. Entonces eso puede impactar la biodiversidad agrícola de nuestro país. Y eso es algo, por ejemplo, en esta semana y en estos días que ha cambiado el clima aquí en San Luis Potosí, que la gente estamos asombrados y decimos, bueno, ya lo que habíamos guardado, ¿verdad? Los abrigos otra vez, ¿qué pasa? Entonces es algo que también ustedes estudian, ¿qué está pasando con esta circunstancia que también afecta, por supuesto, la cuestión de los tiempos de siembra? Así es. Todo lo que es la parte de la naturaleza lo está afectando, y bueno, a nosotros también como miembros de esa naturaleza. Sí, enfrentamos el fenómeno del Niño ya declarado, entonces son inviernos muy fríos, pero viene de sequías que pueden durar 1, 2, 3 años, dependiendo del grado de este fenómeno, que son, pues, que no logra llevar humedad a tierra, ¿no? Entonces, la segunda parte del año será muy seca, con procesos de deforestación fuertes, pues obviamente las plagas, enfermedades, no solamente para la agricultura, sino para la ganadería y la salud humana, están al orden del día. Entonces esos nortes son debido a este fenómeno. Sí. Oye, nos acaban de hablar y nos preguntan cómo las personas, los ciudadanos, los que vamos a comprar las frutas y verduras, pues en un súper, si en estos grandes almacenes, si en el mercado, nos vamos a dar cuenta si están regadas o no regadas con aguas negras. Es algo que no podemos hacer nosotros, que es algo que solamente ustedes pues conocen y saben, y bueno, aparte del agricultor, o en este caso el que fue quien lo hizo, el agrónomo que fue quien lo sembró, o cómo lo podemos saber como ciudadanos. Estos estudios multidisciplinarios, que afortunadamente la UASLP es pionera a nivel nacional y yo creo internacional, nos ha permitido estar en otros países y ver que no hay una cultura de alimentación. O sea, no hay lo que llaman trazabilidad y rastreabilidad, porque eso también hace que los precios vayan arriba. Por ejemplo, estuvimos en un tianguis en París, entonces cada fruta está envuelta en papel y dice de qué país es, o los precios. Es un tianguis que está abajo del metro, y en los precios dice es aguacate mexicano, es naranja española. Eso se le llama trazabilidad. Entonces el consumidor ya sabe de dónde viene, qué características tiene. También si son orgánicos, lo dice perfectamente los letreros. Nosotros no tenemos una cultura fitosanitaria. Vamos a Chiapas, visitamos a la abuelita y nos traemos plantas, pero a lo mejor podemos traer plagas y enfermedades nuevas que se pueden ir regando a nuestro jardín, después se desarrollan y van hacia la zona agrícola comercial. No tenemos esa cultura. Y aparte de que, bueno, vamos y bueno, compramos lo que están vendiendo. Y decimos, bueno, pues esto si me lo dan más barato, mejor voy a tal lugar que es lo mismo, aparentemente, y que está más barato. Decías tú, estos alimentos orgánicos, ¿qué beneficios tienen y cuál es la diferencia, que no la entienda en el radio escucha? La diferencia es, por ejemplo, si sembramos soya. Soya generalmente es un cultivo creado en un laboratorio, pero que da proteína o da cierta parte de proteína a la alimentación humana. Resiste ahora grandes zonas de sequía y se riega a veces con aguas limpias, sobre todo cuando va hacia la exportación. Cuando es a la agroindustria tienen un nivel de inocuidad menor. Pero no lo podemos saber porque eso necesita etiquetado. Claro. En los tianguis nosotros vamos y no sabemos de dónde vienen los productos que consumimos. Cuando decimos está orgánico es que lo están regando con un agua negra pero tratada. Eso tiene un costo y eso elevaría el precio del cultivo. Lo siguiente, residuos de plaguicidas o que no tenga bacterias o virus, etcétera, etcétera. Necesitaría de estar la Secretaría de Salud, pero también Senacica y Zagarpa en cada tianguis estar viendo qué es lo que tiene cada alimento. Eso también es muy costoso y no se hace.
Entonces, pues obviamente los mexicanos hemos desarrollado resistencias sobre todo este bagaje de alimentos. Claro. Entonces, las clases altas, las que sí empiezan a ser los que llaman consumidores politizados, pero que además tienen el recurso económico para comprarlo, pues obviamente es lo que llaman del campo a su mesa. Están empaquetados, el producto dice, está regado con agua de pozo, listo para servirse, Claro. etcétera, y entonces son los que tienen altos registros. Igual la carne dice libre de hormonas, libre de etcétera, pero ese etiquetado ya está implicando un costo elevado aparte de la producción. Una supervisión y una evaluación. Exactamente, entonces es todo un desarrollo, nuevos procesos, nuevos empleos, preparar a nuestros alumnos a que enfrenten también ese nuevo mercado laboral, ¿no? Que se está necesitando. Pues mira, vamos al siguiente corte, como siempre a la media. Yo le dejo, ojalá que usted en su reflexión, esta necesidad, bueno, que muchísima gente a veces ve la geografía como un área de conocimiento, a lo mejor ya de antaño, pero yo creo que con esa realidad que nos ha planteado la doctora Galindo, de seguro que a usted en su imaginario le queda esta idea de que es un área de conocimiento muy actual y sobre todo que a su hijo, hija, primo, sobrina o quien usted quiera le interese estudiar, pues yo creo que es una carrera que la verdad que tiene mucho futuro precisamente por todas las necesidades que tenemos. Ojalá que se comunique a través de las redes sociales y a través del 826-1347 y no se vaya, estamos en el siguiente corte y regresamos para continuar con esta muy interesante entrevista con la doctora Galindo Mendoza. Comunícate con nosotros. Al 826-1347. Otro perfil de la radio. El otro perfil de la radio. 88.5 FM, Radio Universidad. Transmite con 1000 watts de potencia. Estudios y oficinas, General Mariano Arista 245 en la zona centro. Código postal 78000. Teléfono 826-1347. Una estación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En sintonía con la ciencia y la tecnología. Regresamos. Regresamos a su programa en sintonía con la ciencia y la tecnología el día de hoy, 12 de marzo. Mandamos muchísimas felicitaciones a Eunice y a Andrea, que hoy es su cumpleaños, colaboradoras también. Y bueno, me gustaría también comentarles acerca de la columna Eureka que fue publicada el día de ayer en el periódico El Sol de San Luis, porque esta semana también tuvimos eventos muy importantes en torno a la investigación y la ciencia, como la Cátedra de Investigación Científica 2015 que organizó el Instituto de Física, donde está aquí el doctor Lev Zimmer, algo así, porque es ruso, ¿verdad? No lo pronunció muy bien, de la Universidad de California de Estados Unidos. Él ha estado aquí en nuestra universidad desde el martes, que fue la inauguración de este evento. Y bueno, ahí las palabras del arquitecto Manuel Fermín Villarrubio, rector de esta universidad, fueron muy interesantes porque hablaba acerca de la pertinencia que tiene la universidad pública en países como el de nosotros, precisamente para dar respuesta a las demandas precisamente científicas y tecnológicas que tenemos en todas las áreas del conocimiento. También es importante comentarles que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado, realizará la 15ª Feria Nacional de Posgrados el próximo 22 de abril. Ojalá que usted pueda acudir. Esto se va a realizar en la Plaza del Estudiante, que es en la zona que está en la parte de atrás del hospital central, se me fue ahorita su nombre, del hospital central. En esa parte de atrás, en esa zona, ahí van a estar instituciones tanto de aquí de San Luis Potosí como de todas las entidades del país. Más de 80 instituciones van a estar con nosotros, para que si a usted le interesa estudiar una maestría, un doctorado, puede encontrar ahí aquellos que son precisamente los posgrados de calidad que se habla a nivel nacional, que son posgrados en donde el estudiante tiene una beca por estudiar, y que aparte que son posgrados que tienen una también certificación en cuanto a la calidad educativa. También en esta semana estuvo la 15ª Semana Académica del Instituto de Investigación de Comunicación Óptica, otro evento también muy importante de lo que se conoce como el ICO, a través de su director, el doctor Alfonso Lastras Martínez, hizo esta inauguración, y aparte hubo diversas actividades como talleres y conferencias. Y el día de mañana
el mañana viernes 13 de marzo a las 6:30 en el patio de la Autonomía. Mire, este es el segundo patio que se encuentra en el edificio central, que usted puede ubicar en la Plaza Fundadores. Así es que no le dé miedo, usted entra a este edificio que aparte es muy hermoso, bellísimo, en su arquitectura, en su diseño, en su historia que tiene. Y en el segundo patio va a estar la presentación del libro Francisco Marroquín Torres, Otra modernidad de la arquitectura mexicana, del autor, el arquitecto Jesús Villarrubio, que va a presentar este libro a las 6:30. Ojalá pueda precisamente estar con nosotros aquí en este evento tan importante como es esta presentación del libro. Y también próximamente, bueno, ya tenemos la feria del libro aquí en nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y déjeme darle una alerta, Amber, que tenemos como no solamente como una obligación, sobre todo como un compromiso social de la fecha de nacimiento del 2012. Los hechos ocurrieron el 10 de marzo del 2015, es decir, recientemente, edad 2 años, nacionalidad guatemalteca, género masculino, su cabello del pequeño es corto, lacio, de color castaño oscuro. Su nombre es Plácido Emilio Marcos Pérez. Los hechos ocurrieron el pasado 10 de marzo. Se encontraba en compañía de su madre en una zona de Cancún, Quintana Roo, y bueno, fue sustraído por una mujer desconocida. Ojalá que si usted observa algo extraño, algo raro, algo que se le haga distinto y que el sentido humano nos diga que está pasando algo extraño con un niño como esta edad de 2 años, ojalá que se comunique al 01800 00 85 400. Y yo sé que a veces, bueno, cuando damos estas alertas no se anotan los teléfonos, pero si usted tiene alguna información, ojalá que también se pueda comunicar con nosotros, y entonces nosotros le daremos también a su vez nuevamente el teléfono para que nos proporcione la información. Y regresamos al día de hoy a esta entrevista muy interesante que tenemos con la doctora María Guadalupe Galindo Mendoza. Ella es investigadora de la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología. Es una experta en lo que es la geografía y sobre todo, bueno, tiene un gran trabajo y trayectoria en la investigación aplicada, que es una de las cosas que de seguro a usted más le importan y le interesan, no solamente lo que es la investigación básica. Ella el día de hoy nos está regalando para todos los que se dedican a la informática un curso de vehículos aéreos no tripulados, un lugar para este curso que se va a desarrollar del 23 al 27 de marzo. Ojalá lo pueda aprovechar aquellos que tengan una carrera de ingeniería afines con la cuestión de la informática, de la telemática, etcétera, y también que nos pueda llamar para regalarle, eso sí, de cualquier ámbito, tenga o no tenga usted preparación, no se preocupe, 2 libros muy interesantes, uno de poesía de Mariposas Negras del doctor Norberto de la Torre y otro sobre las cuestiones de bienestar social, cuestiones económicas, que nos ha regalado el doctor Elber Achinelli Gamba de la Facultad de Economía. Y regresando con la doctora María Guadalupe Galindo. Doctora Galindo, platíqueme un poquito entonces, ¿en qué nos tenemos que preocupar los mexicanos en torno a estas cuestiones geográficas y cómo podemos contribuir precisamente para que esas situaciones que nos han mencionado sobre la realidad de nuestra... Por ser uno de los ejes que deben ser prioritarios, ¿no? Incluso para nuestro propio estado. Lo urbano también es importante porque también hay grandes zonas de marginación. Entonces, la geografía hay que verla ahora como una parte del paisaje, de cómo lo leo, cómo lo entiendo, pero sobre todo cuando el lugar tiene importancia. Ningún lugar es igual a otro, dice la geografía básica ya, y sobre todo estudios aplicados es resolver problemas. Esa es la parte más importante. Sí, fue difícil a veces trabajar con Zagarpa, con el gobierno, aunque ellos tienen, el gobierno federal, sobre todo Zagarpa, tiene a Chapingo, a la Universidad Autónoma de Chapingo, al INIFAP, al Colegio de Posgraduados, como universidades especializadas en el tema. Pero encontraron en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí un bastión que ni ellos mismos habían desarrollado, por ejemplo, para estar monitoreando, para vigilar, para tomar decisiones rapidísimas, así como cuando vamos a urgencias en un hospital, ¿no? Eso realmente sabemos que tenemos que actuar y tenemos que tener todos los sentidos puestos para esas tomas de decisión. Entonces esa parte nos comprometió muchísimo, pero además nos brindó toda la capacidad de desarrollar realmente lo que es la geografía, o sea, decirles dónde están las cosas, dónde están los problemas, pero además dónde llega un problema, en qué condiciones se va a desarrollar, hacia dónde va. Entonces eso realmente es la geografía. Y pues afortunadamente lo estamos haciendo en agricultura, pero ahora vamos a salud humana. A salud humana. Exactamente, ¿no? Porque las nuevas enfermedades, ustedes han visto ébola, las vías respiratorias,
los propios espacios obesogénicos, la diabetes, etcétera, tiene que ver con una condición socioeconómica también, ¿no? Entonces estamos muy ligados, estamos trabajando ahora con una red latinoamericana que se llama Salud Sin Fronteras, de la Organización Panamericana de la Salud, con la Universidad del Estado de México, donde en su mayoría son geógrafos. Y ahora les estamos diciendo a los tomadores de decisiones en salud qué características tienen los sitios, ¿no? Para que se dé o no tal enfermedad. El cáncer puede ser curable, pero no en clases sociales bajas, por ejemplo. Hay que ubicarlas, hay que decir dónde están, la alimentación es importante, el ambiente, etcétera, ¿no? Oye, como ciudadanos, por ejemplo, en la primera mitad del programa mencionabas esta cuestión que a veces culturalmente se hace mucho en nuestro país, que es que vamos a otras ciudades y decimos, voy a comprar una planta, o traigo una planta de que me da mi abuelita, mi tío, mi sobrino, etcétera. Esto no lo debemos de hacer. No, para nada. No debemos de traer. Si queremos una planta debemos de comprarla en un espacio que tenga una supervisión. Si yo quiero una, pero difícilmente aparte se va a cultivar porque son de esas plantas que traemos y bueno, se secan. Para eso están los invernaderos certificados, pero hay muy pocos. Por ejemplo, los que ponemos ahora en primavera, sí, aquí en Muñoz no están certificados. Encontramos más de 32 plagas que no están en el estado de San Luis. Entonces eso tiene un impacto fuerte. Ajá. Pero además, más que la alerta de que si está o no está presente algún organismo, es cómo lo puedo enfrentar, qué medidas puedo hacer culturales para evitar que cuando llegue a mi jardín se reproduzca y después empiece a buscar el hospedero preferente, ¿no? Entonces no tenemos que hacer eso. No, porque eso tiene que ser oficial. O sea, no nos podemos asustar por eso. El problema es cuando llega la agricultura y entonces tenemos que usar plaguicidas muy fuertes que aunque no queramos están impactando la zona. Entonces eso ya reduce mercados, quita trabajos, cierra mercados ya. O sea, si tenemos una plaga o enfermedad que no está en la lista, inmediatamente se cierran nuestros mercados hacia donde sea. Claro. Pero que debemos estar muy conscientes de eso, porque es parte también de nuestra cultura, ¿no? Pero lo mismo pasa si dicen, vas a Vallarta, bueno, es una zona de dengue, es una zona ya de Chagas, por ejemplo, la Huasteca. Entonces, por eso la geografía empieza a ser importante, porque te dice qué vas a encontrar antes de ir, cómo te tienes que proteger. Como dices tú, ahora volví a sacar el abrigo, pero la geografía te permite a través de la climatología, y que ya más o menos se hacen los noticieros y todo lo demás, como el Water Channel, decirte cómo va a estar el tiempo. Claro. Se puede hacer lo mismo para cuestiones políticas, electorales, hay una geografía electoral, hay una geografía agrícola, urbana, que te dice cómo es el lugar, si vas a ir o vives en él y cómo puedes protegerte. Y en las cuestiones, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí, en México, el resto del año, ¿cómo se va a desarrollar en cuestiones climatológicas? La perspectiva es que vienen sequías. Yo esperaría que los próximos 6 meses, porque necesita 6 meses para consolidarse el fenómeno del Niño y otros 6 meses para actuar, pero una vez que ya sabemos que está bajo, moderado o fuerte, que son el incremento de temperatura en el océano, está ya por las Filipinas y la Polinesia, todas las vallas que están monitoreando todo eso por la NASA, vienen épocas de sequía. Las más tremendas, por ejemplo, fueron 2002, 2004, con un niño moderado no crece nada. Perdón, fuerte, la sequía es terrible, pero esa va a durar. Una vez que se establece el niño, se necesitan 6 meses o a veces más. Para conocer qué niño viene. Para conocer qué viene. Pero si ya es un niño moderado, afecta muchísimo a San Luis, a la Huasteca Potosina. Y en todavía no se conoce. Todavía no, parece que va a ser un moderado. Ojalá. Pero todavía son 18, 19 modelos matemáticos los que corren. Entonces, si va moderado va a afectar muchísimo a San Luis, sobre todo a la Huasteca Potosina. Entonces enfrentaremos una selva completamente seca, sin agua, pero además que es muy susceptible a gran impacto ambiental, ¿no? Incendios forestales, plagas, enfermedades. Y en por ejemplo, esta apertura que se hace el gobierno mexicano, los productos chinos, que tú hablas precisamente de una serie de posibles enfermedades, porque bueno, se supone que en teoría no se puede exportar algo que tiene algún problema, alguna bacteria, algo. ¿Qué medidas, por ejemplo, debemos de tomar como ciudadanos? Ahí no podemos estar informados solamente, porque los planes de acción son del gobierno. Por ejemplo, en un avión pueden venir ya insectos dentro de la cabina, pero donde vienen más son en los barcos.
O sea, los barcos tienen, los contenedores son pisos de madera y se guardan muchas enfermedades, pero no nomás para la agricultura, sino para los seres humanos también. Tener pasajeros ya de un lugar a otro, hay que conocer ahora, y es obligación y transparencia que nos digan qué enfermedades, qué condiciones hay en ese lugar de ese puerto, porque puede venir en el avión, porque ahora todo eso es en minutos, en horas, ¿no? Se ha achicado el mundo. Claro. Antes pues necesitábamos años para viajar a China, a Europa. Hoy un avión pues no lo trae de volar, pero el barco todavía es más complicado. Más complicado. Porque traen basura, porque traen alimentos, entonces eso lo dejan en los puertos. Entonces, como ciudadanos debemos de exigir esa transparencia, más información, estamos en el mundo de la información. Claro. Entonces, solicitarla, ¿no? Solicitarla, y yo ahí apelaría también por una responsabilidad ciudadana. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, cuando el ébola estaba en eso de Estados Unidos y que una enfermera viaja en un avión, como una persona que es experta en cuestiones de salud va a viajar en un avión cuando no sabe si está contagiado. Esa es una irresponsabilidad, pero como ciudadano. Así es. Como cuando todo este apogeo del SIDA, ¿verdad? Así que decían, bueno, si yo me contagié, también que se contagie a otra persona, pero es una responsabilidad más como ser humano de decir, bueno, yo tengo esta situación, no sé si vaya a estar contagiado o no, pero bueno, entre que se presenta una enfermedad y que no se presenta, creo que tiene que haber una gran responsabilidad ahí. Acuérdense que el H1N1 también es de China. También es asiática. También. Entonces sí hay bastantes enfermedades que nosotros no conocemos, pero es el sector salud, es el sector incluso universitario los que nos tenemos que informar y empezar a comunicar el riesgo, que también nuestra universidad, como tú, como mucha gente, tiene expertos para mantener informada a nuestra población y no nos gane por sorpresa, porque desafortunadamente San Luis fue uno de los estados con mayor mortalidad y morbilidad con H1N1 y N7, ¿no? De vías respiratorias a nivel nacional. Entonces debemos estar alerta. Y todo esto que se presume con cuestiones de riesgo, ¿no? Alertas, notificaciones, etcétera. Y los medios de comunicación y todo esto son fundamentales. Claro, doctora. Y vamos a regresar precisamente con eso, con la doctora Galindo. Nos vamos al siguiente corte, como siempre, a esta hora. No se olvide, ojalá que se comunique con nosotros a través del 826-1347 y de las redes sociales para el curso de vehículos aéreos no tripulados y para los libros. Creamos un universo auditivo para cautivar tus sentidos. 88.5 FM. Enlázate, ciencia y tecnología a tu alcance. Regresamos a este su programa en sintonía con la ciencia y la tecnología el día de hoy, jueves 12 de marzo. No se olviden, este programa se transmite en vivo todos los jueves, pero se retransmite el próximo sábado a través de la frecuencia de amplitud modulada, lo que conocemos como AM, a través del 1190. Ojalá que si no escucho todo el programa, porque la verdad es que ha estado muy interesante sobre temas que sobre todo le afectan a usted como ciudadano y nos afectan a nosotros también y nos preocupan, por supuesto, como investigadores y nos preocupan como Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El día de hoy hemos entrevistado a la doctora María Guadalupe Galindo Mendoza, con una gran trayectoria y sobre todo con muchísimas investigaciones que ha realizado, que realiza, y esta vinculación también que tiene con el sector gubernamental, que creo que es una de las principales vinculaciones, porque las políticas públicas necesitan de información que les dé certidumbre y solamente la investigación científica les va a dar esa certidumbre para tomar las mejores decisiones. Doctora Guadalupe Galindo, coménteme un poquito más acerca de estos proyectos a futuro, sobre todo en esta geografía de la salud que está trabajando. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué información nos puede dar? Porque yo creo que lo más importante, tampoco hay que estar asustados, pero sobre todo informados y a partir de eso tomar las mejores decisiones como ciudadanos. Así es. Bueno, realmente geografía de la salud, geomedicina y geografía médica, pues son campos emergentes hasta en los propios países desarrollados. Esto es que nuestro expediente médico va a tener importancia y le podemos poner un QR, porque sabemos que a veces la salud pública nos dedican 15, 20 minutos, ¿verdad? Pero eso debe de estar registrado con estos cuadritos que vemos que son como códigos de barras.
Y entonces cada que nos cambiamos de casa, cada que viajamos, tiene que estar en nuestro expediente médico para saber qué enfermedades podemos enfrentar, sobre todo no solamente de alimentos, ¿no? Si vamos a una zona de alto impacto, de emisión de metales, de emisión de contaminantes, si es una zona afectada por vectores como el dengue, chagas o enfermedades tropicales. Entonces, el expediente médico y el seguimiento incluso por celular es una parte que se está desarrollando en geomedicina. Claro. Entonces, que nosotros mismos sepamos, hasta por genética, todos nos hacen estudios de orina y de sangre cuando entramos a la universidad. Entonces, que eso debe ser una constante ya para el resto de nuestras vidas, y nosotros mismos podemos estarnos monitoreando, ¿verdad? Pero también dejando ese mapa para nuestros expertos. Entonces es un mundo así como el de Aldous Huxley, del mundo feliz, ¿no? Ajá. Exactamente, porque podemos estar, lo hacen ya en Estados Unidos, lo hacen en la Unión Europea, incluso algunos modelos en Brasil y Argentina, experimentales, que es lo que llaman geomedicina, ¿no? Ya, con todas estas tecnologías de información. Y en el caso de San Luis Potosí, por ejemplo, ¿cuáles son las enfermedades que deberemos ponerles mayor atención desde la parte del gubernamental, pero también desde la parte como ciudadanos? Porque pues el gobierno tiene que hacer mucho, pero nosotros también tenemos que hacer mucho como ciudadanos. Así es. Híjole, pues eso es precisamente lo que estamos trabajando ahora. Tenemos el primer libro de Geografía de la Salud. Ajá. Después te mando unos libros para regalar. Tenemos 3 importantes, que son las laborales, el estrés, toda la parte psicológica en zonas urbanas. Tenemos toda la parte del trópico, que son enfermedades tropicales, chagas, rabia paralítica bovina, etcétera. Porque una vez que se deforestan los ambientes, como decía Darwin, sobrevive el más fuerte, y generalmente son insectos, nemátodos, microorganismos, pero también roedores, el propio venado, que se está acercando mucho a las comunidades. El doctor Fernando Díaz y su equipo de gente tiene ya todo esto ya trabajado. Nosotros nada más estamos haciendo el análisis espacial porque trae una enfermedad que es una garrapata que transmite la enfermedad de Lyme. O sea, ir a áreas naturales protegidas y turismo que hacemos en montaña y todo lo demás, estamos ya expuestos a toda la fauna que obviamente se ha movido por impacto, no por deforestación. Entonces, generalmente los herbívoros traen muchos parásitos que luego son las que denominamos zoonóticas. Entonces, eso nos está pasando en enfermedades nuevas. Por ejemplo, hay otro roedor que el primer positivo, el líder fue el doctor Guillermo Espinosa. Yo le ayudé con todo el análisis espacial del hantavirus. Es algo que no ha querido reconocer ni el gobierno mexicano ni el gobierno estatal de San Luis. Hay varios artículos demostrando positivos de roedores en Real de 14 de hantavirus. Es una enfermedad que se transmite por el excremento de un roedor silvestre que viene de las llanuras centrales de Estados Unidos y que ha venido recorriendo hacia el sur. ¿Y qué es lo que provoca? Que te dé el colapso en vías respiratorias, o sea, entra a los pulmones y el virus es aéreo y mueres de inmediato. Entonces son altas fiebres, etcétera. O sea, es toda esta parte, porque siempre estamos preocupados por la flora y la fauna que se extingue, pero la que sobrevive es la que va a causar enfermedades, no solamente a la agricultura, sino también al ser humano. Entonces estamos trabajando sobre todos esos vectores. Hay otro que es pez diablo, que está acabando pues con toda la acuacultura del país. Ese es el doctor César Ilizarriturri, y entonces yo les digo, yo les hago el mapa, ¿verdad? Bueno, con la doctora Galindo tenemos muchos temas que platicar, además esta información tan importante que nos das, que hay que cuidarnos, que hay que protegernos. Yo soy de la zona media y, por ejemplo, bueno, desde siempre dice uno, estoy sentada en el césped, en el pasto, pero no, se está sentada en el excremento que dejó ahí un caballo que tiene muchas garrapatas, y a veces esta cuestión no la reflexionamos. Voy al campo, voy a la naturaleza, sí, pero también hay que pensar y saber a dónde se va. Me quedó nada más una duda que ojalá me la respondas muy rápidamente. Tú me mencionabas que dependía mucho de la condición socioeconómica, por supuesto, el acceso o no acceso, pero en muchas ocasiones depende más de esta preocupación y ocupación por lo que hacemos, porque a veces la persona puede tener mucho dinero, muchos recursos económicos, a veces también podemos estar muy preparados, pero a veces dejamos esta ocupación de lo que hacemos, de lo que consumimos, y la dejamos en un segundo plano.
Sí, efectivamente, es también lo que llaman genecultura, ¿no? Realmente nosotros damos privilegio, tenemos que trabajar muchas horas, entonces tenemos que otra vez salud, por eso yo trabajo ahora sanidades. Humana, animal y agrícola, porque deben de estar en un solo modelo, ¿no? Pero eso se necesita estudios multidisciplinarios, claro. Lo que hace el posgrado de ciencias ambientales, obviamente que no un solo experto te va a dar la solución, sino que necesitamos varios expertos que compartamos y entonces entre todos podemos estar dando los derroteros, ¿no? Todo un equipo. Exactamente. Bueno, pues te agradecemos muchísimo a la doctora Guadalupe Galindo, ojalá que se pueda comunicar con nosotros. Quien se lleva los libros son Daniel Contreras y María del Refugio Colorado, que vengan aquí a Radio Universidad a través de la calle de Mariano Arista número 245 antes del próximo miércoles. Cualquier asunto también para la cuestión del curso, nos llamaron muchas personas, pero ojalá que me escriban porque necesito saber cuál es su carrera para poder optar por este curso de vehículos aéreos no espaciales. Le agradezco profundamente a la doctora Galindo y bueno, el tiempo se nos acaba, ya me está diciendo que nos vamos. Agradecemos por supuesto al arquitecto Manuel Fermín Villarrubio, rector de esta máxima casa de estudios, a la licenciada Cintia Vallemid, titular de la División de Difusión Cultural, a la coordinadora de Radio Universidad, licenciada Leticia Zavala Pérez, por supuesto al secretario de Investigación y Posgrado, doctor Jorge Fernando Toro Vázquez, quien es el impulsor de estos proyectos de divulgación de la ciencia y la tecnología. Y por supuesto nuestra invitada de hoy, en los controles, al ingeniero Ponchito y la licenciada Alma María. Muchísimas gracias, Lupita. Gracias, doctora. Una gran mujer que de seguro te voy a invitar muchísimas veces porque tienes mucho que platicarnos. No, gracias a ti, tú también eres una gran mujer, una gran colega. Muchísimas gracias. Y los esperamos el próximo jueves, no se olvide de consultar nuestras redes sociales, el blog Divulgación de la Ciencia, y el sábado, si no escuchó todo el programa, ojalá nos escuche a las 10 de la mañana. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Secretaría de Investigación y Posgrado, a través de la Dirección de Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y el Posgrado, presentó En Sintonía con la Ciencia y la Tecnología. 88.5 FM y 1190 AM. Radio Universidad.